Todo comienza con una desviación minúscula, tan absurda que debería ser imposible, y sin embargo validada, pagada, digerida por el sistema sin decir una palabra. La primera vez que Samir Ali oye hablar del cartel de las comidas, está sentado frente a dos pantallas, en el sótano de un edificio federal de Minneapolis, haciendo desfilar listas de niños que nunca verá. Samir Ali es analista financiero en el FBI. Su misión ese día es sencilla en apariencia: comparar lo que se declara en esas hojas de asistencia con lo que muestran las cuentas bancarias. Hace zoom, subraya, vuelve a contar, la vista irritada por la luz azul. Miles de comidas, todas reembolsadas por Washington. Y una cosa le llama la atención: las cantidades pagadas a una sola entidad de Minnesota literalmente se disparan, sin que ningún otro indicador las acompañe. El programa se llama Child and Adult Care Food Program. Sobre el papel, es limpio, claro, bien delimitado. El Estado recibe el dinero, asociaciones locales alimentan a los niños, el USDA reembolsa. Samir ha visto pasar muchos expedientes sobre esas partidas presupuestarias, de lo más ordinarios, aburridos. Pero aquí, un nombre vuelve sin cesar: Feeding Our Future. Transferencias masivas. Sitios que aparecen por todas partes, casi de la noche a la mañana. Las cifras se disparan como si hubieran llovido niños sobre ciertos barrios. La anomalía llega con un archivo que el Departamento de Educación de Minnesota transmite a los federales. Un cuadro de mando casero, en bruto, sin formato. En una columna, el MDE ha resaltado en rojo los sitios afiliados a Feeding Our Future. En otra, las comidas declaradas. En medio de esas líneas, una fecha salta a los ojos de Samir: 20 de enero de 2022. El día en que, según la nota adjunta, el FBI, el IRS e ICE coordinaron una serie de registros en todo el estado. Hace scroll más abajo. Algunos sitios muestran miles de comidas por día, en lugares que, según las primeras comprobaciones, físicamente no podrían contener a tanta gente. Un restaurante que supuestamente alimenta a más niños que la población escolar de todo un barrio. Una sala de eventos alquilada como si fuera un campus. Y al final de los flujos financieros, compras inmobiliarias, coches de lujo. Lo que debía ser una red de seguridad se parece a un oleoducto. Lo que Samir aún ignora, en este punto, es que detrás de parte de esas decisiones administrativas, un nombre circula oficiosamente en el despacho de algunos agentes de ICE. El de un juez federal de origen somalí, con sede en Minnesota, citado en un informe confidencial relacionado con transferencias de fondos internacionales en torno a esa misma red. Nada escrito negro sobre blanco, solo una mención oral de un investigador de HSI durante una reunión informativa. Pero suficiente para que, en la sala, el aire se tense. La hipótesis A, la que tranquiliza a todo el mundo alrededor de Samir al principio, se parece a un accidente del sistema. Un programa federal concebido para ir rápido, para alimentar a los niños durante el cierre de las escuelas. Una pandemia, exenciones de urgencia, un grab and go masivo, reglas flexibilizadas para que bolsas de comida salgan de los comedores y se distribuyan desde aparcamientos, mezquitas, salones parroquiales. Samir se dice que Feeding Our Future, patrocinador local, quizás simplemente ha surfeado sobre el influjo de dinero. Demasiado rápido, demasiado grande, pero sin intención criminal. Voluntarios desbordados, registros mal llevados, duplicados, archivos de inscripción improvisados para justificar comidas realmente servidas. En esta versión, el asunto no es más que un gigantesco caos administrativo, amplificado por el miedo político a ser acusado de haber dejado a niños hambrientos. El MDE entra en pánico ante las cifras, bloquea pagos, luego es reprendido por una decisión de un tribunal estatal que le ordena reanudar el flujo. Los errores se acumulan. Tiembla una mano sobre el papeleo, no sobre un plan de fraude. Esta hipótesis muere en una sola frase, cuando Samir se topa con un sitio que declara oficialmente más comidas diarias que niños escolarizados en todo el distrito, cuando los investigadores nunca han observado la menor fila ante la puerta. El silencio se hace en su cabeza. Entonces, en la mente de Samir, la historia se desliza hacia la hipótesis B, más compleja, menos cómoda. Aquí, Feeding Our Future ya no es un simple patrocinador desbordado, sino el eje central de una red. Una arquitectura cuidadosa. Unas sponsoring organizations que sirven de intermediarias entre Washington y la calle, supuestamente encargadas de verificar, controlar, auditar. En teoría, el Departamento de Educación de Minnesota aprueba, supervisa, sanciona. En la práctica, Samir ve un efecto dominó. La pandemia abre una brecha. Los controles presenciales se vuelven más raros. Las normas de presencia de los niños se flexibilizan. Las comidas para llevar se generalizan. El dinero fluye. Amy Bach, directora de Feeding Our Future, multiplica los convenios con restaurantes, empresas de catering, centros comunitarios
especialmente en barrios somalíes de Minneapolis-Saint Paul. Se presenta como un puente entre el Estado y comunidades poco habituadas a los vericuetos administrativos. Los importes reembolsados se disparan. El MDE se inquieta, frena, pide documentos, bloquea sitios. Feeding Our Future contraataca ante la justicia, acusa al Estado de discriminación, de apuntar a barrios de inmigrantes. Un juez estatal ordena reanudar los pagos. Lo que Samir creía que era un Estado negligente, se transforma en un Estado que intentó frenar, pero que la maquinaria judicial volvió a poner en marcha, obligando a los funcionarios a dejar correr el dinero que ya sospechaban. Luego se topa con un memo interno que vuelve a cambiar el enfoque. Un resumen de reuniones entre responsables del MDE y sus abogados, donde se ven negro sobre blanco sus reticencias, sus dudas, sus alertas enviadas al gobierno federal. Ya no es solo Feeding Our Future contra el Estado. Es una lucha silenciosa entre unos gestores de programa que sienten una deriva y un aparato político y jurídico que se niega a asumir el más mínimo recorte de fondos en plena crisis sanitaria. Lo que Samir pensaba que era pasividad se convierte en una incapacidad estructural para decir basta. En esta niebla, la hipótesis C se impone, corta, perturbadora. Y si la verdadera clave no se encontrara ni en el caos ni en la complejidad administrativa, sino en una línea roja implícita que nadie quiso cruzar, porque afectaba a una red percibida como intocable políticamente, un patrocinador presentado como columna vertebral de la ayuda en comunidades sensibles, asociaciones con mezquitas, actores religiosos, figuras respetadas, incluido ese juez cuyo nombre ICE pronuncia discretamente. En esta lógica, el fraude no se esconde en los intersticios del sistema, vive en el centro, protegido por el miedo a acusar a ciertos entornos de haber desviado el dinero de los niños. El muro, para Samir, no es técnico. Sabe leer los archivos bancarios, sabe cruzar las listas de comidas. Lo único que bloquea todo es la idea de señalar un rostro preciso en un paisaje donde cada rostro está cargado políticamente. En cuanto el asunto adquiere mayor envergadura, el expediente abandona los pasillos anónimos del MDE para subir de nivel. El gobernador es informado. Representantes comunitarios llaman, denuncian un señalamiento de los barrios somalíes. Electos locales advierten que suspender Feeding Our Future es cortar un cordón vital para miles de familias. Samir lee las notas de esas reuniones a retazos en el expediente. Ve frases prudentes, giros vagos, fórmulas que esquivan la única cuestión binaria que lo obsesiona. ¿Fraude masivo? ¿Sí o no? Un dolor muy concreto reaparece en el relato de los agentes del MDE, consignado en un correo que Samir relee varias veces. Una auditora cuenta que la insultaron en un aparcamiento, una mañana helada, al salir de un sitio afiliado a Feeding Our Future. Hacía 15 grados bajo cero. Tenía los dedos tan entumecidos que ya no lograba teclear en su tableta. Había pedido registros, le dieron copias borrosas. Cuando insistió, un hombre le soltó que quería dejar sin comida a los niños de su pueblo. Abandonó el lugar temblando, las manos quemadas por el frío a través de los guantes, y una duda clavada en el pecho. Si insistía, se convertía en quien les quitaba las comidas a los críos. Si bajaba la mirada, se convertía en quien dejaba escapar millones. Esa escena se le mete bajo la piel a Samir. Entiende que el muro no es una falta de pruebas, sino un rechazo colectivo a cargar con la responsabilidad de una decisión radical. Los correos muestran a un MDE que vacila, retrasa, luego alerta. Las respuestas federales son lentas, prudentes. Todos esperan que otro sea quien decida. Cuando los rumores internos mencionan la existencia de flujos hacia el extranjero, ICE entra oficialmente en escena. El asunto vuelve a cambiar de dimensión. Ya no es solo un fraude social, es potencialmente un esquema de blanqueo con dimensión transnacional. Ahí, sin embargo, aparece otro miedo en los intercambios. Si la red es algo más que un simple montaje financiero, si hay personas encumbradas, respetadas, vinculadas a ella, ¿qué reacción provocaría una ofensiva brutal, sobre todo en un estado donde la comunidad somalí es escrutada en cada incidente? Samir no tiene control sobre eso. No tiene ningún control sobre las tensiones políticas. Su trabajo se reduce a señalar una columna numérica que no miente. A fuerza de cruzar los flujos, ve los reembolsos salir del USDA, transitar por el MDE, engordar en las cuentas de Feeding Our Future y luego dispersarse hacia restaurantes, empresas, cuentas personales, a veces rebotar al extranjero. Ve los nombres de estructuras como Safari Restaurant en Event Center, Empire Cuisine en Market, S&S Catering. Cada vez los mismos patrones. Facturas de comidas a las tarifas máximas, listas de niños copiadas, montos colosales para espacios demasiado pequeños.
La única razón por la que todo eso no se detuvo antes, la siente en sus propios retorcijones de estómago. Nadie quiso ser quien firmara el papel que cerrara el grifo, por miedo a ser acusado de sacrificar niños o de discriminar a una comunidad. Cuando el muro termina por ceder, no es porque alguien haya encontrado el valor, sino porque la situación se vuelve imposible de contener. Los expertos convocados en torno al expediente lo dicen sin rodeos. Según los especialistas en fraude a programas sociales, el esquema revelado en Minnesota es, en su arquitectura, típico de una explotación de emergencia. Un patrocinador central, un crecimiento repentino, sitios satélites, flujos que remontan. Otros, más prudentes, subrayan que la concentración geográfica y comunitaria de la red hace que el caso sea incomparable con los casos clásicos y podría enmascarar factores de presión o connivencia que los documentos no capturan. Y luego está lo que todos se niegan a admitir frontalmente en sus declaraciones públicas: el miedo a que este caso sea instrumentalizado para atacar al conjunto de los programas de ayuda alimentaria y para estigmatizar duraderamente a comunidades enteras. El 20 de enero de 2022, las pantallas salen por fin del sótano. Samir sigue a distancia la operación planificada desde hace semanas. Por las radios internas, las llamadas se suceden. Los agentes del FBI, del IRSCI y de ICE HCI golpean a las puertas en todo Minnesota. La sede de Feeding Our Future, en St. Anthony, ve desembarcar una oleada de chalecos antibalas. Otros equipos entran en restaurantes ya citados en los informes de Samir, en domicilios lujosos, en oficinas anónimas. Incautan cajas de documentos, ordenadores, teléfonos. Los bancos reciben órdenes de congelación de cuentas. Al día siguiente, los medios locales hablan de una serie de registros sin precedentes, en un caso de comidas para niños. Samir lee, en un comunicado, la primera estimación de la magnitud. Los fiscales hablan de decenas de millones ya identificados, de un total que podría acercarse a $240 millones desviados de dos programas, el CACFP y el Summer Food Service Program. En los días que siguen, el MDE suspende los pagos a Feeding Our Future, inicia los trámites para borrarla de los patrocinadores autorizados. La organización, privada de su flujo vital, se derrumba en silencio. Las oficinas se vacían. Los sitios que dependían de su acreditación intentan aferrarse a otros patrocinadores. Algunos cierran, interrumpiendo en seco distribuciones. En la televisión, Amy Bock niega cualquier fraude. Repite que sirvió comidas reales a niños reales, que no hizo más que seguir los procedimientos e instrucciones oficiales. Pasan los meses. Samir sigue trabajando sobre los flujos, pero el caso se le escapa en parte. Los equipos jurídicos toman el relevo. El 20 de septiembre de 2022, el Department of Justice hace pública la inculpación de 47 personas. Nombres familiares para él, asociados en autos de acusación grupales con las etiquetas Safari Restaurant, Empire Cuisine and Market, SNS Catering. Los cargos enumerados abarcan el fraude electrónico, la conspiración, el blanqueo de dinero, la fabricación de documentos. Los fiscales describen un sistema en el que sitios declaraban alimentar diariamente a miles de niños en locales minúsculos, en el que las listas de asistencia se inventaban o se copiaban, en el que las facturas se intercambiaban entre empresas controladas por los mismos círculos. Esquemas de flujos anexos a los autos muestran el dinero dirigirse hacia propiedades residenciales y comerciales, vehículos de alta gama, viajes internacionales. Transferencias salen hacia otros estados, algunas hacia el extranjero, incluso hacia el Cuerno de África. ICE HCI, en sus propias notas, detalla la cooperación con socios extranjeros para rastrear las cuentas y los bienes inmobiliarios en el exterior del país. Es allí donde vuelve, en una parte de pasillo, el nombre del juez federal de origen somalí que Samir había oído durante una sesión informativa. Un agente de HCI menciona cruces inquietantes entre ciertas operaciones inmobiliarias y decisiones judiciales pasadas. Ninguna mención oficial en los autos. Ningún cargo presentado contra él en los documentos públicos. Solo esta sombra que planea para quienes saben leer entre líneas. Mientras los inculpados desfilan ante los jueces, la maquinaria judicial sigue su ritmo. Algunos acusados se declaran culpables, aceptan reconocer su participación en el fraude y esperan penas reducidas. Otros mantienen su inocencia, denuncian malentendidos, confusiones, sobreinterpretaciones. Amy Bock, puesta en libertad bajo condiciones, sigue negando, ante las cámaras como ante los tribunales. El gobierno federal, por su parte, acumula incautaciones. Casas, apartamentos, estacionamientos, vehículos, cuentas bancarias, a veces incluso joyas exhibidas en las redes sociales y financiadas, según los investigadores, con el dinero de los programas de comidas. En Minnesota, el vacío dejado por Feeding Our Future es brutal.
En ciertos barrios, algunos padres se enteran de un día para otro de que el punto de distribución donde sus hijos recibían una comida diaria está cerrado, o en proceso de ser transferido a otro patrocinador. El MDE anuncia reformas, controles reforzados, auditorías in situ, criterios de selección más estrictos. Los responsables políticos, tanto a nivel del Estado como en Washington, se apropian del caso para argumentar. Algunos reclaman una revisión de los programas de nutrición, insisten en la necesidad de endurecer los procedimientos. Otros advierten contra la tentación de apretar tanto el cerco que las asociaciones legítimas terminen perjudicadas. En las reuniones internas, Samir oye a los responsables hablar de un caso de escuela. El caso de Minnesota se cita en informes sobre la manera en que la pandemia abrió brechas en la distribución de ayudas públicas. El FBI, el IRS-CI, ICE-HSI, presentan la coordinación en torno a este expediente como un ejemplo de rastreo financiero exitoso, de utilización de herramientas de análisis para seguir el dinero a través de capas jurídicas, fronteras, sociedades pantalla. Pero detrás de estos elementos de lenguaje, Samir ve otra cosa. Una sucesión de señales de alerta ignoradas o acalladas, mientras la presión política para alimentar rápidamente a niños vulnerables era máxima. Una noche, solo frente a su pantalla, vuelve a abrir una de las primeras tablas recibidas del MDE, las líneas rojas, las cifras que parecían absurdas. Piensa en quienes intentaron, desde temprano, decir que algo no cuadraba. En los inspectores ateridos ante puertas cerradas, en los funcionarios cuestionados por haber querido verificar mejor. Luego, en la manera en que el Estado fue conminado, por un tribunal, a seguir pagando. Lo que él creía al principio, un sistema sólido desviado por unos pocos actores oportunistas, ya no se sostiene. La ilusión que se derrumba, para él, es sencilla. La idea de que los diques institucionales bastan desde el momento en que existen reglas. El tiempo se estira un instante. En su lugar, descubre un panorama mucho más duro. Los programas federales son poderosos, pero porosos. Los controles existen, pero pueden ser neutralizados por decisiones judiciales, presiones políticas, acusaciones públicas de discriminación. Un patrocinador acreditado puede, durante meses, servir de canal para desvíos masivos pese a señales evidentes, porque nadie quiere cargar con el peso simbólico de accionar el interruptor. Y en esa niebla, la mención oficiosa de un juez federal vinculado a flujos sospechosos queda atrapada en un limbo, bastante grave como para rondar los pasillos, no lo suficientemente documentada, o demasiado explosiva, como para llegar a los comunicados. Samir se pregunta entonces si la verdadera cuestión ya no es saber cómo un cártel pudo desviar cerca de 240 millones de dólares, sino si el país aceptará algún día mirar de frente a quien, precisamente, deja acercarse a las llaves del dinero destinado a los niños. En una sala vacía del MDE, un distribuidor de comidas de acero inoxidable brilla aún bajo los neones. Cajas de cartón marcadas con el logotipo del USDA están apiladas contra una pared, algunas abiertas, otras todavía selladas. Sobre una mesa, una hoja de asistencia arrugada lleva nombres a medio borrar por una mancha de jugo derramado. Afuera, la nieve amortigua el ruido de los coches, y el cartel de un antiguo sitio de Feeding Our Future cuelga torcido, suspendido por un solo gancho, que chirría a ráfagas en el viento.